Sean todos bienvenidos a una nueva entrevista a una líder en tecnología y transformación digital para América Latina. Hoy día estamos con Rocío Niño, que es la Vice President de Global Business de Finning. Rocío, bienvenida a América Digital News. Muchísimas gracias, es un honor estar con ustedes. Al contrario, gracias por tu tiempo de ver de cómo se está transformando la industria, especialmente la industria digital, en una empresa como Finning, que es un líder en el mundo. Cuéntanos, Rocío, ¿cuáles han sido los principales desafíos que tiene Finning ahora en transformación digital que tienes tú, que estás a cargo? Sí, mira, en Finning nosotros no vemos la transformación digital como un objetivo en sí, lo vemos más bien como una herramienta que nos ayuda principalmente a mejorar el negocio y también a facilitar la interacción con el cliente, a que podamos entender mucho mejor el cliente. Y en ese sentido, lo que hemos tratado de hacer es enfocarnos de manera importante en las diferentes líneas que nos llevan a eso. Parte de lo que hemos realizado en los últimos años, porque el tema de transformación digital lo hemos tenido muy enfocado en los últimos 5 años, y lo que hemos realizado ha sido un poco mirar cómo el negocio del cliente se moviliza y nosotros poder anticiparnos a ello y poder ver cuáles son los problemas que nos traen esos retos y allí introducir tecnología en todos los problemas que no pueden ser resueltos de otra manera si no es a través de tecnología de las dinámicas digitales, ¿no? Y en eso nos hemos enfocado en los últimos años, y el mayor reto que hemos tenido, por supuesto, es el poder tener una cultura que pueda absorber primero la velocidad que requiere la transformación digital, como también, por el otro lado, la dinámica de absorber los cambios reiterativamente que trae la transformación digital, porque tú sabes, la transformación digital no es un único cambio, son cambios reiterativos y mejoras que uno va haciendo a través de las diferentes plataformas de tecnología digital, que tienes que tener la cultura adecuada para absorberlos y sacarles el mejor provecho, sobre todo con un foco en el cliente, que es uno de nuestros valores principales. Qué interesante tu respuesta, porque el concepto de cultura es demasiado fascinante. Las empresas muchas veces invierten mucho tiempo en explicar cuál es la visión, cuál es la misión, cuál es el propósito. Sin embargo, la cultura responde todas las preguntas anteriores de una forma mucho más coloquial, o sea, el lenguaje verdadero de las personas, del equipo de trabajo. Y mientras la cultura sea flexible, adaptativa, entonces va a poder adaptarse a los cambios actuales. Ahora, en esos desafíos... más, claro. Exacto. Entonces, esa cultura interna, ¿cómo están abordando con esa cultura este problema de la transformación digital con sus clientes? ¿Es desde la mirada, desde el producto, de la tecnología, del feedback que tienen de ello? ¿Cómo lo abordan? Mira, nosotros dentro del área al que yo pertenezco, que es un área que tiene 3 focos, uno es el digital, otros son las tecnologías y otros son los procesos. Nosotros tenemos una mirada totalmente cross a eso y tratamos de que en el ámbito, digamos, de los procesos, que es como lo más core que tenemos, cuando tú realmente miras los procesos, miras qué mejoras dentro de los procesos, es cuando realmente puedes luego crear la visión de cuál es la tecnología que tienes que cambiar y cuáles son las transformaciones digitales que tienes que cambiar, pero desde la base de los procesos. Entonces tenemos, digamos, esto en 3 capas. Y por el lado ya más de las tecnologías digitales, igual lo vemos en 3 capas. Desde una capa muy física, que es cómo conectamos nosotros nuestros productos y nuestros servicios, y principalmente nuestros equipos. Tú sabes que uno de los grandes fuertes que tenemos con equipos Caterpillar es la autonomía, y eso requiere mucho dato.
Entonces, cómo nos conectamos es importante, esa es la primera base. La segunda base es la de las plataformas, el poder ingerir esa información, el poder consumirla, el llevar la inteligencia, el generar toda esa información y el predecir, por ejemplo, cómo se va a comportar un equipo es importante y darle todo eso a nuestros clientes. Esa es la segunda capa. Y la tercera es hacer las aplicaciones adecuadas que el cliente necesita para el tipo de negocio que es, el segmento que es, y poder darle eso como un servicio que puede consumir rápidamente y que puede sacarle provecho y ventaja para tener una rentabilidad mejor en su negocio. Eso es más o menos como nosotros manejamos todo esto. Y la parte cultural, por supuesto, es como pasar del cerebro al corazón, ¿no? Mientras tú no lo tengas metido en el corazón, no lo haces tuyo. Entonces, para nosotros eso es la parte cultural, ¿no? Entonces, somos muy reiterativos en la importancia de que esto baje también al cambio cultural. Muy completo y muy ordenado en las 3 etapas que nos mencionaba. Ahora, en esta época, Rocío, de pandemia que nos ha obligado a mejorar procesos, implementar procesos, adaptar procesos, ¿cómo le ha afectado o cómo le ha golpeado a Finning? ¿Cómo ha estado viviendo esta aceleración o este proceso de pandemia? Mira, en cuanto a lo que es la transformación digital, yo creo que hemos hecho un camino muy importante antes de COVID, lo cual claramente nos ayudó de manera sólida a estar listos cuando tuvimos que irnos a cuarentena, cuando no pudimos volver a hacer trabajo directo, sobre todo los que no tenemos cargos o posiciones que tienen que darle atención a las máquinas y a los equipos que operamos, que este es el gran valor que nuestra compañía tiene, y es que tenemos 5,000 personas en la región, de las cuales 70% de ellas atienden a clientes y atienden a los equipos que tienen estos clientes y les dan mantenimiento. Entonces teníamos preparado de manera adecuada las plataformas necesarias. Sin embargo, nuestros clientes se vieron muy impactados de diferentes maneras. Entonces, nuestro reto más importante fue cómo le ayudamos al cliente a mantenerse rentable, a mantenerse activo y operativo a través de un buen mantenimiento de sus máquinas y otros servicios, y cómo nosotros, por el otro lado, nos ayudábamos todos juntos a mantener nuestro equipo de colaboradores de manera saludable y de manera segura en un ámbito de pandemia. Entonces, eso nos ayudó a enfocarnos a estos dos grandes áreas y poner todos nuestros esfuerzos para ayudar con la tecnología y todos los avances de transformación digital en estas dos áreas. Y ahora, bueno, lo que estamos haciendo es viendo cómo los clientes también se están transformando y cómo cada vez ellos tienen un acceso diferenciado con unas maneras que son todas remotas, ¿no? A través de e-commerce, a través de todas las plataformas que tenemos. Y adicional a eso, estamos dándoles muchísimos más accesos a que ellos puedan ver cómo están sus maquinarias, cómo están sus equipos, de poder mejorar toda la cadena de abastecimiento para tenerle el repuesto en el momento adecuado, en el lugar adecuado, justo cuando lo requieren, sin que tenga que tener interacción con ninguno de nuestros empleados. Todo eso a través, por supuesto, de las plataformas digitales que hemos desplegado en los últimos años y que hemos acelerado en los últimos 3 meses, ¿no? Lo más importante ha sido la aceleración de muchas definiciones o decisiones que habían tomado un poco más de tiempo antes y que ahora claramente llegaron con respuestas rápidas y hemos podido actuar también de la misma manera rápidamente. Cuéntanos, Rocío, ese proceso, esos años previos
de que afortunadamente han ido construyendo, aprovechando además que estás desde el 2016. ¿Cuáles son los hitos principales que ha tenido Finning en los últimos años, desde que estás tú, en fin, construyendo este proceso de transformación digital? Mira, yo creo que el primero, que fue hace ya unos 7, 5 años atrás, fue el de seguridad. La seguridad no era lo más importante para las compañías que no se dedicaban a tecnología. Y allí se creó un grupo de seguridad y empezó a tener primero todo lo que fue el predicar y el evangelizar, y luego ya empezó a madurar como área y también como proveedor de soluciones. Luego tuvimos un foco, como te digo, en procesos muy importante de mejorar nuestros estándares, nuestros procedimientos y nuestros procesos y alineamientos entre las regiones. Nosotros operamos en 3 regiones, en 7 diferentes países con 2 idiomas, lo cual a veces se hace difícil cuando tú estás hablando de tecnología única para la compañía. Y eso se avanzó muchísimo, hace 3 años ya estaba sólido, y ahí pudimos enfocarnos entonces en todo lo que eran grandes proyectos. Hicimos proyectos para modernizar la mayoría de nuestras plataformas, pero sobre todo 2 o 3 grandes proyectos que tenían foco de transformar la forma como nosotros servimos al cliente. Nuestro foco principal como compañía desde hace mucho tiempo es centrados en el cliente. Entonces, la parte de transformación de servicio es un proyecto muy importante que tiene tecnología bastante avanzada. La segunda es todo lo que era la omnichannel o omnicanalidad con e-commerce, que también fue o es todavía, porque sí, ambos siguen evolucionando, muy importante. Y el tercer foco es el tema de analíticos de datos, cómo consumimos datos, cómo generamos los lagos de datos necesarios para que cualquier pregunta pueda ser respondida. Entonces, esos son como los 3 grandes proyectos, a decir verdad, que hemos hecho en los últimos 3 años, los cuales nos está dando a nosotros una tranquilidad en este momento de que tenemos plataformas ya un poco más maduras que otros que hemos visto con dificultades al enfrentarse en COVID, ¿no? Cuéntame, Rocío, en estos 3 proyectos, u otros que quieras mencionar, de transformación de servicios, de omnicanalidad del e-commerce, de la parte de analítica, de la interacción con los clientes o del mismo e-commerce, ¿cuáles han sido los principales desafíos y las principales lecciones aprendidas que han tomado con esos proyectos? Mira, yo creo que los principales desafíos han sido los de poder tener a todos los actores interesados alineados. Siempre creo que los principales desafíos tienen que ver con cultura y personas. Esos son los primeros que uno tiene que atacar, porque son los que realmente pueden movilizar, pueden hacer los cambios, pueden generar y sobre todo mantenerlos, hacerlos maduros y hacerlos suyos. Eso es como lo más difícil que hemos tenido. Y claramente lo que hemos aprendido es que definitivamente todo proyecto tiene que darle algo a cada uno de los actores. Y ese algo tiene que ser algo importante y tiene que ser bien entendido. Entonces, la parte de comunicación, la parte de cómo hacemos el engagement con cada uno de ellos ha sido muy importante, y eso es lo que ha diferenciado entre un proyecto
no exitoso y un proyecto exitoso. Cuando las personas creen que están allí porque le están haciendo un favor a alguien, es cuando el proyecto no tiene éxito. Cuando la persona cree que es su proyecto porque va a obtener algo, es cuando realmente se casa en él y hace lo posible porque todo funcione. Entonces, eso es lo que ha hecho la diferencia. No, más allá de la tecnología, de si es buena o es mala, o de si el jefe de proyecto era bueno o malo, yo creo que eso es lo principal, ¿no? Muy bien, el factor humano es clave, sin duda, y hacerlos parte y responsables del proyecto. Ahora, déjame preguntarte por otro lado de la tecnología, la parte de la seguridad. Entiendo que es clave la seguridad para Finning, obviamente. Y entonces, ¿cómo están abordando la seguridad, especialmente en este ambiente de pandemia en que probablemente muchas personas están trabajando en forma remota? Mira, el tema de ciberseguridad es un tema muy sólido en la compañía desde hace ya algunos años atrás, pero tienes razón, el tema de tener ahora un muy alto porcentaje de nuestra área administrativa, sobre todo, atendiendo desde sus casas a su actividad diaria, nos ha obligado a meternos un poco en su casa. Y eso significa con mucha comunicación acerca de los peligros que hay en las redes del hogar, ¿no? Porque tú en la oficina sabes que tienes un guardia en la portería, sabes que hay guardias que están vigilando que tu auto esté en buen estado, qué sé yo. Pero cuando estás en tu casa tú te sientes seguro y bajas la guardia. Entonces lo que hemos hecho es tratar de comunicar un poco mejor y mucho más personalizado a la familia de cuál deben ser los temas a cubrir sobre ciberseguridad. Y también es cierto que hemos visto un muy alto aumento en los ataques que vienen sobre todo de Europa de manera exponencial, por lo tanto también hemos tenido que hacer cursos todos remotos para los empleados para llevarles esos tips mucho más recientes hacia su trabajo. Exacto, son nuevos procedimientos que involucran, como decía, a la familia o a cuidados adicionales porque son redes de Wi-Fi, a veces incluso se conectan con... Todas compartidas. compartidas, con un criterio de cambio de password. Además, muchas veces la gente está trabajando ni siquiera en ciudades, sino que en lugares un poco más apartados y se conecta a través del celular que tiene otro tipo de amenaza. Entonces, el impacto, si tuvieras que medir el impacto de la seguridad y de la ciberseguridad, ¿qué métricas miden ustedes y cómo las controlan? ¿O cuáles son los desafíos de transmitir todo eso a sus empleados? Yo creo que tenemos muchas métricas y también tenemos mucha información en manos de los empleados. Entonces no queremos tampoco saturar a los empleados, así que hemos utilizado la misma estrategia que utilizamos en proyectos, lo hemos hecho muy personal. Cuando tú hablas de ciberseguridad siempre piensas, bueno, es la información de la compañía, no me veo yo allí metido. La verdad es que no, tú tienes toda tu data personal en tu celular, en tu Wi-Fi. Entonces, la comunicación ha sido mucho más a ese nivel, hacerlo muy concreto. Y hemos dado, como tú mencionaste, reglas muy simples y sencillas que nos pueden mantener a un nivel muy sano a todos. Y sobre todo hemos hecho campañas de phishing, hemos hecho también incluso juegos con los hijos y las madres para que ellos también puedan hacer test de si les va bien o no y entonces reciben alguna tarjeta o bono o una cosa de ese estilo. O sea, hemos tenido que ir un poco más allá y ser creativos en cómo lo hacemos interesante para ellos. Entonces hemos formalizado una serie de juegos, una serie de programas y eso nos ha dado muy buen resultado. Pero sí hemos tenido que adaptarnos
no solamente al empleado, sino también a la familia como uno de los targets de la comunicación, ¿no? De nuevo aquí vemos la palabra cultura que usaba al principio, la cultura de los recursos humanos, de tener la empresa alrededor de las personas, de cómo capacitarlas sin invadirlas también, pero incorporando a la familia como parte del proceso. Me parece una política muy sana, muy humana, muy necesaria y además de largo plazo. Entonces, y es efectiva. Y lo más importante también que es efectiva. Muy bueno eso, Rocío. Te quería preguntar para terminar, ¿cómo ves tú la ciberseguridad en el futuro? Cuando salgamos de la pandemia o cuando tengamos, algunos van a seguir trabajando remoto, otros van a trabajar variado, flexible, otros van a volver a sus trabajos porque es necesario. Entonces, ¿cómo ves la seguridad en este nuevo ambiente que va a estar más diversificado, más flexible, más ataques, más, en fin? ¿Cuáles son tus pronóstico? Mira, yo creo que en todos los ámbitos el trabajo remoto ya llegó para quedarse, eso lo tengo clarísimo. Van a haber nuevas líneas de negocio, nuevas posiciones a las cuales nadie va a acceder si no tiene un trabajo flexible. Y eso nos hace pensar que en el futuro la ciberseguridad no es solamente lo importante hoy, sino cada vez va a ser más importante, porque también cada vez vamos a usar con mucho más frecuencia transacciones a través de Internet. Entonces van a haber muchos más grupos que van a querer hacer uso de elementos de tecnología para poder acceder al bolsillo de cada uno de nosotros. Entonces, efectivamente, como compañías, todas vamos a tener que involucrarnos, invertir y tener grupos de ciberseguridad muy bien armados, ¿no? Para poder estar previniendo y también educando a la compañía para estar siempre alertas. Entonces, es un tema que para mí no cabe duda va a ser y se va a mantener de forma muy importante en las inversiones sobre tecnología. Sí, porque pueden ser ataques a la persona individual, no a la empresa, pero la empresa se puede ver perjudicada, o al revés, puede ser el ataque a la empresa y la persona con sus datos personales, porque hoy día uno usa el computador propio, ya, en fin, entonces se acabó la línea entre persona y empresa, incluso entre persona, familia, empresa, sí, todo en un mismo paraguas. Es borrosa hoy y cada vez está siendo más borrosa, eso es efectivo, sí, así es. Y es desde el directorio hasta el señor que atiende en la recepción, ¿no? Tal cual, tal cual. El punto débil puede ser la ventana más escondida del edificio o simplemente la puerta de entrada. Mira, he disfrutado mucho con la entrevista y me encantaría seguir en profundidad en otra entrevista en el futuro y ver cómo sigue el proceso de Finning, de mejorando, de implementando, de desarrollando nuevos prototipos y todo en base a la cultura que muy bien mencionaba. Así que muchas gracias, Rocío Niño, Vice President de Global Business de Finning desde Santiago de Chile. Muchísimas gracias a ustedes. Y con esto terminamos esta entrevista a una líder en tecnología, en transformación digital y en negocios en Latinoamérica. Y nos encontramos en un próximo entrevista en América Digital News TV.